Soy profesional en ciencias de la educación con una maestría en educación sociocomunitaria productiva y bueno, varios espacios de formación de posgrado en tema de calidad educativa, políticas públicas, ¿no? Y en todo lo que implica, digamos, la dimensión pedagógica, curricular, educativa del marco de nuestra disciplina, que es la educación, ¿no? En la temática que hoy voy a compartir, pues sí tengo experiencia en la elaboración de proyectos de desarrollo muchos años, ¿no? De hecho, van a ser más de 20, ¿no? Trabajando con poblaciones en situación de vulnerabilidad, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, pueblos indígenas, ¿no? Trabajando también en la currícula desde hace muchos años y con población, con personas con discapacidad también en el fortalecimiento, por ejemplo, de liderazgos, ¿no? He trabajado en diferentes regiones del país desarrollando talleres justamente de fortalecimiento organizacional y pues en la universidad donde trabajo, que es la Universidad Católica, pues también he desarrollado procesos formativos, estrategias que se enfocan hacia la inclusión educativa, ¿no? Que es tan importante en todos nuestros espacios, especialmente en educación superior, donde todavía están reducidas las posibilidades de poder realmente concretar una educación inclusiva, ¿no? Entonces, estoy en esa misión, queridas y queridos participantes, hoy en esta sesión y pues hoy les voy a compartir un poco de mi experiencia y también algunas orientaciones de cómo podríamos transversalizar en la temática de la discapacidad en sus intervenciones, en sus iniciativas, especialmente en proyectos de desarrollo, ¿no? Que realmente urgen, ¿no? La Fundación Machacamauta, con el apoyo de Educo y de otras instituciones, pues ha encaminado varias experiencias muy importantes con el afán de poder concretar una educación integral, inclusiva, una educación integral, sobre todo para personas con discapacidad, que es realmente muy urgente y bueno, es inspirador. Y lo menciono ahora porque ese básicamente es un ejemplo de cómo desarrollar, en este caso, un proyecto de desarrollo para personas con discapacidad, ¿no? Bueno, entonces, con esa breve presentación, pues les voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir la presentación. Quisiera saber, por favor, si la pueden ver. Sí, se ve, Liz. Perfecto. Ya, muchas gracias, Martita. Entonces, bueno, en la sesión de hoy día les voy a compartir una aproximación conceptual que implica desarrollar estos proyectos de desarrollo. Vamos a ver un corto video de cómo se pueden formular los proyectos de desarrollo y a continuación les voy a compartir 13 herramientas que podemos utilizar para poder primero analizar la temática de la discapacidad en nuestros espacios de acción, ¿no? Especialmente en nuestras organizaciones e instituciones, tanto como para formular un proyecto, como también para poder incluir a personas con discapacidad en nuestros equipos de trabajo, porque también de eso se trata, ¿no? Esa es una esencialidad sustancial para que podamos avanzar en los procesos inclusivos y pasemos del discurso al hecho, ¿no? Entonces, antes, ¿me están escuchando? ¿Me están siguiendo? Sí, se te escucha muy bien. Con gran fidelidad. Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, vamos a adentrarnos, perdón por las letras, un poquito este tema, que es un proyecto de desarrollo, ¿no? En general, los proyectos de desarrollo, los proyectos sociales en los que nos enmarcamos especialmente quienes trabajamos en humanidades y ciencias sociales para poder responder a las problemáticas de nuestra sociedad, pues son iniciativas que deberían estar relacionadas con los derechos humanos, ¿no? Tenemos un compromiso muy fuerte como ciudadanos de este mundo para poder responder justamente a esas problemáticas que nos afectan a toda la humanidad en realidad, ¿no? Pero aún más a las poblaciones que
están o podrían estar en una situación de vulnerabilidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, partir de ese enfoque, desde este punto que son los derechos humanos, requiere realmente un compromiso personal, un compromiso por la otra persona, ¿sí? Que además se va a irradiar en la formulación de estos proyectos para responder a las problemáticas que atraviesa el sector, ¿no? Y que pueden formularse en distintas áreas, ¿no? Como por ejemplo, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la vivencia, de la vivienda, desde el ámbito del acceso a los servicios básicos, ¿no? Todo con miras, con el compromiso a poder ayudar, coadyuvar, apoyar, ¿no? Y favorecer a individuos, a personas y grupos sociales desfavorecidos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy, muy importante para todas y todos nosotros, ¿no? También un proyecto de desarrollo como proyecto social tendrá el objetivo central de que a partir de este proyecto podamos transformar, podamos modificar las condiciones de vida de las personas, ¿no? De estas personas o grupos socialmente desfavorecidos, ¿no? Entonces, la intención de nuestro proyecto va a ser que podamos mejorar la vida, apoyar la mejora de esa vida y de la cotidianidad de esa agrupación en la sociedad, ¿no? Asimismo, el proyecto de desarrollo, por ende, ¿sí? Va a tener que analizar justamente de estos grupos sociales más desfavorecidos, pues cuáles son las necesidades más importantes, las necesidades urgentes, emergentes, que se necesitan transformar, que se necesitan modificar, cambiar para mejorar la vida de estos grupos humanos, ¿no es cierto? Y por lo tanto estaríamos haciendo una incidencia también en transformar la realidad para poder cambiar esa situación, ¿no? Entonces, de eso se trata un proyecto de desarrollo, por eso se llama de desarrollo, ¿no? El desarrollo está vinculado con el cambio, con la modificación, pero está enfocado para algo hacia lo positivo, ¿no? Hacia algo bueno para las personas en este caso, ¿no? Que son con quienes nosotras y nosotros trabajamos, ¿no? Ante todo es importante partir de la persona, ¿no? De las personas. Eso es súper sustancial y por eso decían en el primer punto que es realmente importante también autointerpelarnos como ciudadanos de este mundo y cuál es nuestro servicio, nuestro aporte para las y los demás, ¿no? Algo sumamente sustancial, ¿no? Antes de ver esto, voy a compartirles un video para que podamos recordar o abordar ahora, ¿sí? Yo sé que somos participantes diversas, entonces vamos a recordar cuáles son los pasos para diseñar estos proyectos. Decimos que partimos de las problemáticas, de las necesidades específicas de poblaciones, en este caso de poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? De poblaciones más desfavorecidas, pero veamos cómo podemos formular un proyecto, cuáles son estos pasos para luego dialogar un poquito y seguir trabajando en este enfoque. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, entonces voy a compartir por favor esto y luego les voy a preguntar cuáles son los pasos y vamos a ir dialogando en función a ello. Social, estos son los pasos que debes seguir. Paso número 1, identificar una situación problemática. Es aquella donde vamos a constatar empíricamente o de acuerdo a nuestra experiencia, una situación no deseable que ocurre frecuentemente en nuestra sociedad y que necesitamos modificarla para mejorar las condiciones de vida de cierta población.
es una carencia o una debilidad que necesita modificarse o cambiarse. Por ejemplo, cuando alguien desecha un envoltorio por la ventana del bus, esa es una situación problemática y más si ocurre frecuentemente. Entonces ya tenemos una visión mucho más general del problema. Paso número 2, hacer un diagnóstico. Es decir, realizar un análisis mucho más profundo de la situación problemática con la finalidad de adquirir mayor información que podamos interpretar para poder identificar el problema central. Para este estudio tenemos que identificar a los grupos afectados, conocer sus características socioculturales, económicas, sociales y también la parte comunicacional o cómo se desarrolla todo el sistema de comunicación entre ellos. Con ciertas herramientas como los focus group, están también las encuestas, las entrevistas o estudios que ya se hayan realizado anteriormente sobre la temática. Paso número 3, identificar el problema central que vamos a abordar. De hecho, aquí vamos a tener que delimitarlo de acuerdo a las capacidades del equipo de trabajo, al interés que tenemos con respecto al tema o al área de conocimiento que dominemos más. Ya identificado el problema central, podemos construir nuestro árbol de problemas, poniendo las causas y las consecuencias, para por fin poder diseñar nuestro proyecto social o elaborar nuestra propuesta de intervención. ¿Ven que ya tenemos mucho más claro el panorama? Paso número 4. Elaborar los objetivos. Primero tenemos que elaborar el objetivo general, que responde a la pregunta de qué queremos lograr con nuestro proyecto o qué cambio queremos generar con nuestro proyecto. Y de los objetivos específicos, que son aquellos que tenemos que superar para poder lograr nuestro objetivo general. Hay que tener en cuenta que estos tienen que ser claros, tienen que ser medibles y posibles de realizar, teniendo en cuenta el tiempo y el presupuesto de nuestro proyecto. Paso número 5, redactar los resultados, que son los logros concretos que esperamos alcanzar con la ejecución de nuestro proyecto. Estos tienen que redactarse como si ya se hubieran alcanzado y tienen que ser muy coherentes con los objetivos. Paso número 6, diseñar las actividades. Son esas acciones que se deben realizar para alcanzar nuestros resultados. Y se pueden tomar como base algunos detalles del diagnóstico. De hecho, esta es una etapa muy creativa donde podemos realizar acciones muy interesantes para generar un mayor impacto en los públicos. Paso número 7, elaborar un marco lógico, que es una matriz que le va a ayudar a darle una lógica a la intervención. Aquí se coloca lo ya mencionado anteriormente, los objetivos, los resultados y las actividades. Para cada uno de ellos se van a colocar los indicadores, que son esas herramientas que nos van a ayudar a medir el logro del proyecto, seguido de las fuentes de verificación, que son aquellos documentos que van a ayudar a verificar que esos indicadores se logren, y por último la hipótesis o los supuestos, que son los factores externos que de alguna manera van a influir en el fracaso o en el éxito del proyecto. Estos supuestos se tienen que colocar de manera positiva. Dentro del diseño de proyecto también debemos incluir la propuesta de evaluación, que es esta etapa donde se analizan los logros alcanzados con la ejecución del proyecto. De hecho, tiende a ser cuantitativa, pero también lo valioso es que rescate la parte cualitativa, es decir, el impacto que ha generado en la población o en los públicos objetivos. Después de todo lo mencionado, tenemos que armar nuestro cronograma de trabajo y empezar a ejecutarlo. Soy Lina Navarrete y me interesa mucho seguir hablando sobre proyectos. Nos vemos. Entonces nos vemos con la compañera y seguimos aquí. Sí, entonces esos son los pasos para poder formular un proyecto, ¿no? Un proyecto de desarrollo. Focalizamos primero un problema, ¿no? Un problema visible, algo que necesitamos solucionar, algo que afecta, ¿no? En este caso, si estamos hablando de personas con discapacidad, pues el tema de la inclusión en diferentes áreas, en diferentes espacios, es una necesidad, ¿no? También la búsqueda de responder a las necesidades
necesidades nos ayuda a identificar problemas específicos, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la tecnología en tiempos de pandemia ha sido un problema, ¿no? Muchas y muchos participantes con discapacidad, especialmente visual o auditiva, por ejemplo, no han podido acceder justamente y ejercer su derecho a la educación, por decir, ¿no? Sea en nivel primaria, secundaria, en los espacios, ¿no? de fortalecimiento, de formación, de trabajo con personas con discapacidad, porque han habido épocas donde la cuarentena era rígida y no podías salir realmente, ¿no? Entonces, desde contar, digamos, con un dispositivo, de tener, digamos, los suficientes recursos económicos también para poder acceder, el manejo, el lenguaje, o sea, son tantas cosas, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, resulta ser un problema, ¿no? Y claro, cuando vemos ese problema, identificamos un conjunto también de necesidades que nos gustaría, digamos, poder cubrir, poder transformar, modificar para beneficio justamente de las personas y nuestra misión, claro, es que estas personas puedan acceder, ejercer su derecho a la educación, participar, seguir adelante pese a las condiciones. Entonces ahí se nos idea, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer? Ese es el problema, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí empezamos a estudiar más a fondo el problema y podemos desarrollar un proceso diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son los factores que inciden en el problema, ¿no? Preguntarles a las personas a través de entrevistas o encuestas cómo ha afrontado la situación de la educación, cómo es que, digamos, hay otras condiciones, otros factores que afectan, cómo podría aprender mejor y una serie de cosas, ¿no? Entonces, para hacer un buen diagnóstico, para formular un proyecto, pues podemos utilizar diferentes herramientas, ¿no? Que nos permitan recoger y profundizar el análisis de ese problema, ¿no? Entonces, a partir de aquello, y ya teniendo toda esta información, podemos ya empezar a idear nuestro proyecto, ¿no? De focalizarnos en una acción específica, ¿no? Que pueda favorecer justamente el cambio, la transformación del problema. Y ahí planteamos el tema que podemos abordar, planteamos el objetivo, como han visto en el video, ¿no? Un objetivo general, es decir, cuál es nuestro norte, ¿no? ¿Qué es lo que queremos alcanzar con nuestra iniciativa, con nuestro proyecto, ¿no? Y qué otras acciones específicas, es decir, objetivos específicos, nos van a permitir alcanzar ese objetivo general, ¿no? Entonces, a partir de allí ya vienen, digamos, los resultados que quisiéramos alcanzar. En términos más técnicos, podemos plantearnos indicadores, ¿no? De resultados, es decir, dónde podemos ver que estamos modificando el problema, ¿no? A partir de nuestro objetivo general y específicos. Entonces, planteamos estos indicadores de resultado, es decir, a dónde o qué es lo que quisiéramos ver en el cambio a través de nuestra iniciativa, de nuestro proyecto, y pues estos indicadores van a ser los organizadores de nuestras actividades, ¿no? Es decir, qué actividades ya en ejecución, qué actividades específicas yo puedo realizar para poder ver ese indicador, para poder ver ese resultado que a su vez me va a permitir ver la modificación del problema, ¿no? Y la mejora sustancial, por tanto, de esa realidad, de esa situación a través de la transformación, ¿no? Y para cada actividad, pues voy a ir generando también un conjunto de evidencias que me van a permitir tener a la mano, ¿no? Esto hecho y aquí está el resultado. Entonces, esto que es la evidencia, sean fotos, sean textos, sean registros de participación, o sea, dependiendo de lo que yo me he trazado como indicador de resultado, pues voy a ir juntando todo este conjunto de evidencias que
al final me van a poder permitir analizar cuánto he podido modificar, cambiar en la implementación, en el desarrollo de actividades, ese problema que yo había visto para generar el proyecto, ¿no? Entonces, eso es en términos generales, digamos, la estructura de un proyecto, ¿no? Cómo se realiza. Pero ahora nuestra misión hoy día, y yo sé que tenemos poco tiempo, es pensar cómo podemos, además de formular un proyecto de desarrollo para personas con discapacidad, cómo es que podemos transversalizar la temática de la discapacidad en sí misma en los programas, en los proyectos, en las acciones que ya venimos desarrollando, sean instituciones gubernamentales, no gubernamentales, fundaciones, en instituciones del Estado, en la escuela. ¿Cómo podemos ver que hay una transversalidad de la discapacidad? Porque es algo muy importante, ¿no? Entonces, como ya conocemos las etapas de formulación de un proyecto de desarrollo, pues ahora, en el caso, digamos, de ustedes que estén iniciando, desarrollando, como les digo, iniciativas, programas, proyectos ya están en ejecución o algunas acciones institucionales ya están en ejecución, etcétera, es importante que podamos darnos cuenta, ¿sí? Si la perspectiva, si el enfoque de la temática de la discapacidad está presente en el espacio donde estoy trabajando, no sea institución, como les digo, sea organización, sea institución del Estado, sea la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, para ello es importante que podamos mirar a las personas y a nuestras relaciones humanas, ¿no? Y además analizar nuestra institución, ¿sí? En tanto que sí está presente, ¿sí? Nuestras reflexiones, si están presentes las personas con discapacidad, si la comprensión de la discapacidad está presente en toda la estructura organizacional de una institución, ¿no? Si están presentes en la planeación, si está presente en el diseño, en la implementación, en el monitoreo, en la evaluación y nuevamente revisar, es realmente muy, muy importante, ¿no? Porque si queremos transformar nuestras instituciones, nuestras organizaciones, transversalizando la discapacidad, no solamente en programas y proyectos, como dije a un inicio, pues tenemos que empezar por nosotras y nosotros mismos, ¿no? Porque esto está basado o tiene, digamos, su base fundamental en la cuestión de derechos humanos, ¿no? Los derechos, y realmente el ejercicio de los derechos empieza en nosotras y en nosotros, ¿no? Así es que si queremos transformar sistemas y prácticas injustas, discriminadoras, excluyentes, debemos pensar primero en nuestras propias actitudes, en nuestras propias prácticas, en nuestros programas, en nuestras formas de trabajo, en nuestras formas de relacionamiento, ¿no? Las organizaciones, las instituciones, la sociedad en su conjunto, tenemos el poder de elegir y crear un cambio interno cultural y sistémico, ¿no? Necesario para pasar del dicho al hecho en materia de igualdad y no discriminación, ¿no? Tal vez alguien quisiera hacer alguna participación con relación a lo que estamos hablando en este momento, por favor. ¿Qué piensan de esto, de estas afirmaciones? Sí, al azar, querida Martita, ¿me ayudas a llamar a alguien? No puedo, Sí, los participantes. está Fernanda Figueroa, Esther Pajarito, está un momento aquí. Fernanda Figueroa, ¿quisieras hacer un comentario acerca de estas afirmaciones?
No está, no está en sala. Está, Esther está. Pajarito. Esther también. Esther Pajarito, por favor. Jimena Merubia ha levantado la mano. Jimena, adelante, por favor. Activa tu micrófono, Buenas Jimena. noches. Bueno, sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te Sí, te escuchamos. escuchamos. Sí, bueno, las afirmaciones a mí me generan y me llevan a pensar un poco, ¿no? En los gobiernos municipales, por ejemplo, que por norma deben incluir a las personas con discapacidad. eh, y obviamente a través de los técnicos se habla, ¿no? De los derechos, deberes que hay, que existen en la norma. Sin embargo, son estas mismas instituciones los primeros en incumplir con esta normativa. Y me hacía recuerdo eso, ¿no? Porque alguna vez he sido técnica en un gobierno municipal y no existe este derecho que tienen las personas con algún tipo de discapacidad. Ujú. Muy bien, gracias por tu participación, querida Jimena. Es tan importante mirar nuestra realidad y nuestra cotidianidad realmente es sustancial, ¿no? Porque también quisiera que piensen en eso. Este curso que ha propiciado la Defensoría del Pueblo con el apoyo de la Fundación Machacamauta en coordinación con esta organización, pues tienen justamente esa misión, ese propósito y ese deseo de que todas y todos seamos cada vez más incluyentes, ¿no? Que realmente el tema de la discapacidad pueda ser un tema primero de información, después de análisis, ¿no? De reflexión y realmente de masificar una cultura inclusiva en nuestro entorno, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, digamos, lograr? Ese es nuestro norte, ¿no? Entonces, muchas gracias, querida Jimena. No sé si hay alguien más, Martita, por favor. Maribel Martínez García y César Quispe. Maribel, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Maribel, adelante. Buenas noches. Bueno, actualmente estoy trabajando justamente con un proyecto con personas con discapacidad visual. Y bueno, no solo las instituciones, ¿no? De la instancia pública o privada no están en sí preparadas, ¿no? También la sociedad, porque justamente yo veo bastantes limitaciones, veo bastante, ¿qué se puede decir? Que no se está trabajando en el tema de inclusión laboral para las personas con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Y las mismas actividades que están creadas no están adaptadas. Tengo el ejemplo justo de esta clase, ¿no? En donde yo tengo algunos participantes de mi proyecto que están siendo parte de este curso, por ejemplo. Justamente tenemos otro curso con la Defensoría del Pueblo sobre transversalización. Y es igual, ¿no? En el tema de formación igual. Ellos reclamaban y me hacían comentarios de que, por ejemplo, estas diapositivas que estamos presentando ellos, por ejemplo, no hablando de la población con discapacidad visual, no pueden ellos apreciar, digamos, ¿no? De todo esto que nos muestras. Entonces, es a nivel estructural que en sí el enfoque basado en derechos, digamos, no se ejerce en su totalidad, ¿no? Tendríamos que pensar también este tema a nivel estructural, ir desde abajo, ¿no? Las escuelas, instituciones, porque no estamos preparados para esto. Y estamos, ¿cómo puedo decir? Nosotros a la tentativa de que nosotros también podamos estar dentro de la población con discapacidad, no sabemos qué puede pasar, entonces no pensamos también en eso, ¿no? Y realmente uno cuando llega a trabajar con esta población siente la empatía y dice, ¿no? ¿Cómo es tan discriminativo, ¿no? Se podría decir, de que estas personas no puedan acceder, y hablando específicamente de la población con discapacidad visual, ¿no? ¿Cómo ejercemos su derecho, por ejemplo, al trabajo? Necesitan trabajar, pero hay pocas oportunidades que tienen, ¿no? Eso es lo que podría decir, que la sociedad en sí no está
están preparados, digamos, y no se puede adaptar tanto para que estas personas ejerzan estos derechos. Gracias. Muchas gracias, querida Maribel. Es muy importante lo que nos acabas de compartir y de hecho sí, es verdad, ¿no? No estamos preparados todavía para poder hacer accesible, porque eso tendríamos que pensar todas y todos, ¿no? Generar posibilidades de accesibilidad para que puedan cada vez ir realmente ejerciendo una participación verdadera, ¿no? En las poblaciones con discapacidad, con los diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Entonces, realmente tenemos que seguir avanzando en ello y trabajar fuertemente, ¿no? Sí, honestamente, entre paréntesis, querida Maribel, no, honestamente no sabía que habían participantes con discapacidad visual. De haber sabido ello, sí, evidentemente hubiera tomado en cuenta ese detalle para hacer mi presentación, pero creo que sí es un proceso en el que vamos a ir también mejorando quienes vamos desarrollando estos procesos, ¿no? Con pertinencia, eso es parte también de lo que hace a la calidad de la educación. No, muchas gracias, querida Maribel, muy importante tu aporte. Sí, ¿Alguien? gracias. César Quispe, también. César Quispe está levantando su mano. César, adelante, por favor. Muy buenas noches a todos, a todas. Yo tuve una experiencia en el trabajo con personas con discapacidad y al escuchar los cursos, el taller, las ponencias que presentaron, viene a mi mente una pregunta y si puede alguien respondérmela sería genial. Si existe un mecanismo de acción desde el gobierno que pueda regular las acciones que las personas, que entidades o personas desarrollan con esta población. ¿Por qué? Porque en la práctica he encontrado poblaciones que han sido incluso abusadas, ¿no? En un sentido, les han quitado cosas, tenían un proyecto había muy desarrollado, ha venido una persona y se llevó todo así, y ha sido bien complicado para ellos recomenzar, empezar de nuevo. Están con un tema de discapacidad y eso más les sucede encima. Ellos están bastante contrariados, ¿no? Con estas situaciones. Y la pregunta en cuestión es si existe un mecanismo del Estado que regula estas situaciones, que les permite que su voz sea escuchada. De entrada su voz es bastante baja, bastante tenue, entre comillas, ¿no? Y no hay personas o instituciones que visibilicen más su voz. Y esta es la pregunta y la experiencia en cuestión. Muchas gracias. Sí, si me permites Sí. contribuir a la respuesta, Sí. Liz. Hay dos instancias, una que está en la ley 223, que indica es Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, pero que por un decreto se ha asimilado al Ministerio de Justicia, ¿no? Que ese es un ente autónomo que vigila el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional. Comité Nacional de la Persona con Discapacidad con CONALPEDS. Los otros entes que se han creado a nivel departamental están los comités departamentales de las personas con discapacidad, que se encargan de la calificación, pero también de velar los derechos. Y están las unidades municipales, igual de atención a la discapacidad, que son las UMADIS, que están en todos los municipios, y es deber de los comités crear estas UMADIS para la vigilancia, el cumplimiento y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Este es un mandato de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al cual nuestro Estado directamente se ha adherido y tiene compromisos a nivel internacional, que sea el marco legal internacional, para poder complementar, para poder cumplir el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad como está establecida en esta convención emitida el año 2007, ¿no? Entonces, y que también está en la ley 223, ¿no? En la ley 223. Entonces, creo que hay que comenzar a hablar, así como hablamos de otros aspectos que son más cotidianos, hay que volver a cotidianidad
el manejo de las leyes para que la gente conozca, sepa a quién ir, con quién charlar, con quién concertar, con quién gestionar, con quién hacer la incidencia. Creo que eso es bien importante. Entonces, para que se hagan efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Hay varios en el segundo taller, que está en el segundo video más o menos. Son cerca, dijo, de 76 leyes, decretos, reglamentos que están emitidos por el Estado boliviano para realmente promover el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Estas llegarían a ser políticas en leyes. Ahora, en cuanto a programas, habría que buscar programas y planes, digamos. Hay algunos planes que llevan a cabo algunas organizaciones no gubernamentales, que su función es más como titular de responsabilidad, pero los que son titularidades, digamos, de obligación, titulares garantes de derechos, son los gobiernos municipales, departamentales y el nacional. Y hay que promover eso, no solamente como dice, son efectivas las marchas, sino que hay que ver otras maneras de hacer incidencia para el cumplimiento de estos artículos, de estas leyes. Gracias, Liz. Exacto, sí, muchas gracias a ti, querida Martita, porque has sumado información relevante justamente en este momento, gracias a la pregunta de César, ¿no? Realmente, como dice Martita, y también como lo incluyo ahora en esta diapositiva sobre nuestra misión, realmente informarnos y conocer la normativa internacional y nacional sobre la discapacidad, la inclusión en Bolivia, es sumamente fundamental, ¿no? De por sí, en general, no manejamos, digamos, las leyes, no conocemos la normativa, ¿no? Y eso, les comento, nos resta también para poder ejercer nuestros derechos, ¿no? A todas y a todos, ¿no? Entonces, hacer una cultura, digamos, del manejo de las leyes, las políticas, la normativa que existe, digamos, para diferentes sectores, es también uno de nuestros compromisos como ciudadanos del mundo, ¿no? Cómo poder hacer monitoreo, cómo poder hacer seguimiento, digamos, a la concreción de esta normativa, etcétera, pues depende de nosotras y nosotros, ¿no? Nadie más lo va a hacer, ¿no? Y esa preocupación que tiene César, por ejemplo, que muy bien la ha planteado ahora, ¿no? Pues nos tiene que dar pie a poder interpelarnos también, cada una y cada uno de nosotros, cuánto conocemos, cuánto manejamos de estas leyes. Claro, ahora estamos en este curso sobre discapacidad, la transversalización de la temática de la discapacidad, pero a ver, alguno de ustedes, algunos de ustedes, a partir de las anteriores sesiones, piense bien y con honestidad, han revisado, digamos, estas leyes que dicen, ¿no? Para informarnos, porque realmente les comento que es uno de los criterios para que podamos formular también proyectos, ¿no? Bueno, también parte de nuestra misión va a ser investigar y profundizar en el tema, ¿no? Vamos a tener que generar procesos de sensibilización. Como dice César, hay personas realmente que no sienten empatía, ¿no? Que no se ponen en el lugar de la otra persona y a veces son abusivos o abusivas, ¿no? O sea, se aprovechan. Por eso es que son pues denominadas población en situación de vulnerabilidad, justamente por estas razones, ¿no? Entonces tenemos que generar también en nuestra sociedad opinión pública, ¿no? Información, comunicación, sensibilización acerca de las necesidades específicas de la población, cómo fortalecer, cómo seguir adelante y cómo incluir, ¿no? Hay que influir en nuestra sociedad. Analizar la temática de la discapacidad en nuestros espacios de trabajo con una mirada reflexiva, sí, es sumamente importante, ¿no? Porque para poder llevar adelante programas, proyectos de desarrollo inclusivos y sin discriminación, pues necesitamos informarnos, investigar y además reflexionar sobre esa información en relación a nuestra realidad, ¿no? También la promoción de la participación activa de participantes con discapacidad, tanto en la construcción de proyectos sociales, educativos o de salud, como en la implementación, en la ejecución de estos programas y proyectos, realmente es sustancial. Si no logramos la inclusión, es decir, la participación, como lo ha dicho Maribel, no tan importante, si no adecuamos
las estructuras, si no transformamos las estructuras, quiero decir, si no adecuamos o generamos, posibilitamos las condiciones para que la población con discapacidad pueda participar, pues tampoco vamos a avanzar mucho, ¿no? Vamos a ser personas que no vivenciamos directamente, digamos, la discapacidad en nuestra persona, o en nuestra familia, y vamos a tal vez seguir pensando, tal vez no vamos a tener, quiero decir, las respuestas o la identificación de necesidades tal vez de manera certera, ¿no es cierto? Entonces, es importante para poder transformar la participación activa de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en esa tarea y en ese camino, pues nos toca también fortalecer las capacidades, ¿no? De intervención técnica y de acción de la población con discapacidad, tanto en, como les decía, en la formulación de los proyectos sociales, así como también en la transversalización de la temática en la estructura programática de nuestras instituciones y organizaciones, lo que significa también ver las estructuras de los equipos de trabajo, de las personas que integran las instituciones del Estado, de las instituciones públicas, privadas, de todos los espacios en realidad, de todos los escenarios, ¿no? Nos toca hacer esa tarea, ¿no? Y bueno, entonces, ya habiendo visto esto y habiendo reflexionado un poco, en el tiempo que nos queda, ¿sí? Yo voy a compartir con ustedes unas 3 herramientas de análisis para que podamos mirarnos en relación a la transversalización de la discapacidad. O sea, es necesario poder autointerpelarnos, ¿no? Como personas, como institución, para poder además evaluar si nuestros programas y proyectos, ¿sí? Transversalizan la temática de la discapacidad, ¿no? Entonces, ¿sí? Estas serían las herramientas, ¿no? Porque yo entiendo que esta es una sesión corta, querida Martita, entonces creo que esto va a ser bastante útil en esa tarea de poder evaluarnos, analizarnos en relación a cómo estamos sobre la transversalización de la discapacidad en nuestros programas y proyectos, ¿no? Entonces, a continuación les voy a compartir esta encuesta para autoevaluación y reflexión personal, otra encuesta para analizar las temáticas de la discapacidad en la institución de trabajo, ¿no? Ahí están las instituciones que he repetido. Una encuesta de análisis sobre la temática de la discapacidad en nuestros proyectos de desarrollo social, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir las herramientas. ¿Me están siguiendo? Sí, está. Y se puede ver. Sí, doctorita, se ve. Ok, sí, solo soy Liz, querida. Liz, Caterine. Gracias. Gracias, Liz. Entonces, les voy a compartir, tienen en realidad en el Drive que seguramente les estás compartiendo, ¿no, querida Martita? ¿O tienen acceso? Sí, ¿no? ya les compartí entiendo, por el mensaje, por el WhatsApp, dos WhatsApp, les compartí directamente por donde se comparten los documentos, el link de acceso al Drive. Ya, entonces, ¿están viendo ahorita mi carpetita con estos 3 documentos? Sí, se puede ver. Ya, entonces, estas mismas herramientas, ¿sí? Ustedes las tienen en el Drive, ¿sí? Y les voy a pedir que los utilicen, es decir, que los apliquen, ¿sí? A nivel personal, a nivel de su institución y a nivel de la formulación de proyectos, ¿de acuerdo? Disculpe, tal vez podría darnos un ejemplo, porque me aparece sí. el link de votación, dice, ¿verdad? A ver. Y dice, introduce una palabra. Y por favor, tal vez con un ejemplo nos podría dar para poderlo aplicar. Gracias. Ya un ratito, a ver,
A ver, vamos a entrar aquí, vamos a entrar con ustedes, ¿ya? A la... Al Mentimeter, ¿no? Mentimeter. No, ese no todavía, querida Martita. Vamos a primero ver las herramientas. Un momento, voy a ver lo de las... Ya, están viendo mi pantalla, ¿no? Es el enlace, esto es lo que tienen en el Drive, ¿ya? En la sesión 2 de nuestro módulo de transversalización del tema de la discapacidad. Y aquí ustedes pueden encontrar nuestra guía, sí, obviamente, pero también están los instrumentos que ahorita les voy a compartir. Son los instrumentos para analizar el tema de la temática de la discapacidad a nivel personal, a nivel de la institución y en nuestros programas y proyectos de desarrollo. ¿De acuerdo? enseguida les comparto, por favor. Ya, muy bien, Estoy chicos. abriendo Perdón, Sí, perdón por estar, ¿dónde está? Aquí está, ya, un momentito. estoy abriendo el Drive para poderles compartir la Ya, carpeta donde están los instrumentos, las herramientas propuestas por Liz. ujú. Aquí ella entré Aquí y está. Ya, ya. están viendo mi pantalla antes de que vayan al Drive. Necesito su atención, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se puede ver. Ya, ok. Entonces, la primera herramienta que vamos a desarrollar o aplicar, digamos, tiene una dimensión más personal, ¿no? Y es más, digamos, para nuestros equipos de trabajo, para los espacios donde estamos con otras personas, donde trabajamos, ¿no? Inclusive, yo les digo, pueden aplicar en su familia, ¿no? Claro, en el espacio de trabajo también, en la escuela, en la empresa, en la institución, en la organización donde trabajan, en la institución del Estado, que sería además súper, súper ideal en nuestras instituciones del Estado realmente, ¿no? Entonces, se trata de una valoración, una autoevaluación, diré, que va de 0 a 3 puntos, ¿no? Y ustedes tienen que ir marcando, ¿sí? En función a los enunciados, ¿no? Es decir, si es no en absoluto, si es rara vez, si es a veces o parcialmente, o si es siempre y continuamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me siento a gusto trabajando con personas diferentes a mí, diferentes en cuanto a sexo, identidad de género, discapacidad, etnia, orientación sexual, religión, ¿no? Incluidos los que no tienen edad, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes marcan, ¿no? Por eso está en Word, para que ustedes lo puedan además adaptar o adecuar a sus necesidades particulares de los espacios donde trabajan, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, diría, sí, ¿no? Sí, me siento a gusto, o sea, yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero antes de aplicar este instrumento, digamos, primero yo lo hago, ¿no? Pero para que lo apliquen mis compañeras o compañeros de trabajo u otras personas que están en mi entorno, les tengo que decir que sean lo más honestas posibles, ¿sí? La honestidad es sumamente fundamental porque cuando hacemos una revisión, una evaluación en este caso del tema de la discapacidad, necesitamos ser honestas y honestos. Y no importa, digamos, si aquí ponen no en absoluto, digamos, ¿no? También tenemos que tener esa capacidad de aceptar, ¿no? Y yo les pido eso a todas y a todos, ¿no? De aceptar y respetar el punto de vista de la otra persona o realmente lo que hace, ¿no? Lo que piensa, porque a partir de saber con certeza y con honestidad qué piensa o qué percibo de ese tema o problema, puedo generar cambios, ¿no? Pero no me va a servir mucho, digamos, si a propósito yo estoy poniendo todo 3, digamos, ¿no? Todo sí, todo está bien, todo perfecto, ¿no? Entonces, no me va a dar pie a que yo pueda ver, digamos, cuáles son los problemas, cuáles son las limitaciones, ¿no? Algunas dificultades que estarían limitando tal vez mi forma de pensar, de aceptar, de trabajar, de incluir, ¿no? La diferencia, en este caso, a personas con discapacidad. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Se ha compartido ya el link de acceso al Drive donde están las 3 herramientas para que Ya, puedan ingresar. ajá. Como dijo Liz, están todas en Word y adelante. Y exacto, ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Trato a mis colegas o a las personas que están en mi entorno de la misma manera, independientemente de las diferencias, igual marco, ¿no? Busco y actúo proactivamente en función de los comentarios para mejorar mi lenguaje, comportamiento y prácticas con los demás. Aquí igual pueden adaptar, ¿no? Si trabajo con personas con discapacidad visual, como lo ha mencionado Maribel, ¿no? Puedo especificar aquí más bien el enunciado, ¿no es cierto? Y hablar de personas con discapacidad visual, es decir, lo puedo adaptar, puedo hacer algo más específico de acuerdo a lo que yo necesito, ¿no? Pero este sería una herramienta general para poder evaluar cómo estamos con el tema, por ejemplo, de la inclusión, ¿no es cierto? Si realmente no nos sentimos bien entre la diferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, hay otra, ¿no? Compruebo proactivamente que mis prácticas de trabajo están conformes a los compromisos de relación humana en el marco de los derechos humanos. ¿Será? No será, ¿no? Comparto de forma activa la información en formatos accesibles, ahí está querida Maribel, ¿no? Y uso varias formas de comunicación para asegurarme de que mis colegas de trabajo, socios, puedan tomar decisiones estando informados, ¿no? Tengo la seguridad de solicitar adaptaciones razonables o ajustes al trabajo. Estoy convencido de que intervendría cuando otros tuvieran un comportamiento, lenguaje, bromas o comentarios que marginen, estigmaticen o excluyan a las y los demás. Tomo medidas activas para fomentar los ajustes razonables o las adaptaciones en el trabajo de mis colegas. Estoy convencida de que actuaría ante cualquier problema de discriminación que hubiera en la organización. Entonces, esto tiene una dimensión más personal, ¿no? Estoy escuchando un eco, querida Marta. Allá. Muy bien. Entonces, esta sería una herramienta, como les digo, que les comparto para hacer una autoevaluación con relación a la temática, ¿no? Ahora veamos otra, ¿no? Y tiene que ver con el análisis de nuestra organización, de la institución, en torno a la temática de la discapacidad, ¿no? Entonces, vamos a ver este instrumento. ¿Le están viendo mi pantalla? Dice instrumento de análisis al interior de la organización. Sí, se ve. Ya, ok. Muy bien, la valoración de esta herramienta es lo mismo, va de 0 a 3, ¿no? Dice no en absoluto, rara vez, a veces parcialmente y siempre, ¿no? Entonces, esta herramienta tiene por objetivo ver la forma de organización interna de la institución, cómo se organiza el gobierno, digamos, ¿no? La estructura de la institución, ¿no? Y hay preguntas específicas, ¿no? Sobre las políticas, por ejemplo, organizativas, las normas y procedimientos en marcha, se abordan la igualdad y la no discriminación conforme a la normativa boliviana. ¿Lo hacen o no? Aplican la 045, por ejemplo, ¿no? También se considera la igualdad como una medida clave de rendición de cuentas y se incluye en los documentos estratégicos anuales, auditorías, etcétera. Hay igualdad. El personal directivo se hace responsable de garantizar el cumplimiento de las políticas relativas al enfoque de la discapacidad, ya la Martita mencionó las leyes, ¿no? Y de igualdad, las normas y los procedimientos en la organización. En esto, por ejemplo, hay que pensar si nuestras instituciones y los lugares donde trabajamos, desarrollamos programas y proyectos, tenemos políticas para la inclusión de personas con discapacidad. No solamente, digamos, como les digo, como tema de proyecto, sino también como parte de los equipos de trabajo, ¿no es cierto? O de atención realmente a personas con discapacidad. Tenemos que ir cambiando las estructuras, ¿no? Entonces, hay este tipo de preguntas, ¿sí? De enunciados también en esta herramienta que ustedes pueden marcar
de 0 a 3, ¿no? Entonces, es una manera de ver también cómo estamos a nivel interno de las organizaciones e instituciones con relación a la temática de la discapacidad, ¿sí? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se puede ver. Ya, entonces ahí tienen los enunciados, ¿sí? En forma de preguntas para que puedan marcar de 0 a 3. Y en la parte de comentarios, en todos los instrumentos, ustedes pueden explicar por qué, digamos, por qué 0, o por qué 1 o 2 o 3, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que falta o qué es lo que ya se ha trabajado y cuál sería el desafío? Estas herramientas son libres, ¿no? Son para que ustedes puedan adaptarlas, adecuarlas e incluir en la parte de comentarios cómo se encuentran. Eso enriquece realmente mucho el análisis de los resultados de estas herramientas, ¿no? Ahora, esta parte de ver a nivel interno de la organización, de la institución, la pueden revisar todas y todos juntos, ¿no es cierto? Primero hacer un vaciado de los resultados y de los comentarios y revisar en conjunto dentro de la institución para mirarse a sí mismos, a sí mismas y decir, ¿no? ¿Cómo estamos con el tema de la discapacidad en nuestra institución, ¿no? ¿Se ha entendido eso? Sí, Liz, se ha entendido. Ok. Me parecen unas herramientas diagnósticas y también para poder ver cómo se va transversalizando la temática de discapacidad. Es que necesitamos primero Dice medir. Ingrid Borries, indica, pregunta, ¿las herramientas tienen algún autor? Dice, ¿han sido Sí, elaboradas? sí. Están elaboradas en base a cbm.org. Es una organización alemana que trabaja con diferentes temáticas inherentes a derechos y una de ellas es el tema de la discapacidad y de la igualdad de género, ¿no? Entonces, yo he adoptado estas herramientas en función a la información que he encontrado ahí y que está mencionada en la misma herramienta. Si han logrado abrir el Word, dice ahí, ¿no? Adaptado en base a cbm.org, dice, ¿no? ¿Sí? Gracias, dice Ingrid, gracias. Muy bien. Si ahora les puedo ver, es que cuando comparto la pantalla no les puedo ver. Muy bien. Sí, Noelia Ramírez ha levantado la mano. Aquí está. No, ¿Querías preguntar algo, Noelia? Disculpa, se marcó. Ok. En el caso de nuestros programas y proyectos, igual hay enunciados en forma de pregunta, bueno, hay preguntas en realidad para poder evaluar si nosotras y nosotros tomamos en cuenta, trabajamos con personas con discapacidad, si tomamos en cuenta además su implicación activa en el proceso de formulación de los proyectos, ¿no? Si están implicados además dentro de ellos y si logramos identificar roles, necesidades específicas, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver en el diseño y planificación, ¿no? Se implican activamente diversas personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en el análisis, el diseño y la planificación. Entonces, habría que saber, no en absoluto, rara vez, a veces parcialmente o siempre, ¿no? Entonces, ese va a ser también una información que nos va a permitir tomar decisiones para generar cambios, ¿no? Y realmente implicar activamente a las personas con discapacidad en este proceso de formulación, ¿no? Y nosotras y nosotros no hagamos, digamos, solas y solos los proyectos que estamos proponiendo, ¿no? Ahora, otra pregunta, ¿no? Los análisis de situaciones identifican con claridad los grupos poco representados y analizan las normas sociales, roles y relaciones y las desigualdades en relación con la discapacidad y el género.
¿no? La movilización de la comunidad incluye procesos accesibles y participativos para que las personas, las diversas personas de grupos poco representados se impliquen activamente. Que es eso en el proceso, por ejemplo, de formulación de proyectos, ¿sí? Cuando hacemos diagnósticos, cuando trabajamos con las personas clave para focalizar la problemática, profundizarla a través del diagnóstico, pues tendríamos que evaluar allí, ¿no? Si realmente generamos procesos accesibles, ¿no? Para que podamos efectivizar realmente su participación. Y lo propio en el diseño y planificación de los programas y proyectos, ¿no? Y bueno, entonces ahí ustedes lo van a revisar, ¿sí? Por favor, y lo pueden adaptar, como les dije, de acuerdo a sus necesidades, y esto nos va a permitir tener un panorama de cómo está la temática de la discapacidad, tanto en nuestra actitud y conducta personales en los espacios donde trabajamos. Si tomamos en cuenta esta temática en la estructura de nuestra organización a nivel interno y así también en los programas y proyectos de desarrollo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario, por favor? ¿Ninguna? Pueden escribirlo también en el chat, se les invita a escribir en el chat. Uh-huh. Bueno, en todo caso, sí, muy bien. En todo caso, pues ahora yo les pediría que ingresen a ese enlace que Martita les ha compartido, ¿sí? Es una pregunta que nos va a servir un poquito para retroalimentar lo que hemos logrado, digamos, aprender en esta pequeña sesión, ¿no? ¿Cómo transversalizar la discapacidad en nuestros proyectos de desarrollo? Entonces, vayan ingresando, por favor. De momento, solo una persona ha ingresado. Entonces, ustedes tienen que entrar a menti.com, ¿no? Para que puedan participar de este Mentimeter. Vamos a hacer una nube de palabras. Vayan ingresando, por favor. Todas y todos. ¿Tú has podido ingresar, Martita? ¿Se puede acceder? Sí, logré ingresar. Está fácil de ingresar. Sí. Verónica, querida, sí, solamente tienes que responder a esta pregunta, ¿no? Respondan a esta pregunta, por favor, ¿no? Pongan sus nombres. Pero gracias, Verónica, por participar. Adelante, por favor. Ingrid, querida, si no pongan sus nombres, solamente respondan la pregunta, eso. Realizando diagnóstico, hacer presente a las personas con discapacidad, interiorizar, evaluar necesidades, muy bien. Excelente, sigan adelante, por favor, con su participación. Eso. En los objetivos, en las actividades, identificando problemas, realizar un mapeo, eso está genial. Análisis, haciendo análisis también muy bien. También informándonos, ¿no? Como hemos dicho, conociendo la normativa, ¿no? Las leyes, asignando presupuesto, investigando. Muy bien. Análisis de políticas, excelente. De construir juicios. Muy bien.
El mapeo es el que se repite, ¿no? Y la evaluación de necesidades. Van a ver ustedes en esta nubecita que las palabras que están con letras más grandes son aquellas que se repiten más, o sea, en las que coincidimos más personas, ¿no? Realizar un mapeo, investigando, evaluar necesidades, súper, leyes, evaluando políticas, muy bien, viendo la normativa, excelente. Uh-huh. Identificar la situación, hacer análisis, tener una planificación, actualizar diagnósticos, excelente, muy bien. ¿Cuántos participantes, cuántos estamos? Martita, en sala, por favor, aparte de nosotros. Es 51, aparte de nosotros son 49. Muy bien, genial. Ya estamos 18 aquí participando, qué bueno. Súper. Excelente. Eso nos permite también a nosotras y a nosotros mismos ir fijando, ¿no? A aquello que es tan sustancial para poder hacer la transversalidad de la discapacidad, ¿no? Muy bien, ya estamos 20. Genial. Súper. Viendo, a ver, vamos a ver, identificando problemas, hacer presente a las personas con discapacidad, interiorizar, corrigiendo la normativa, dice también muy bien, ¿no? Haciendo parte actora a las personas, sí, total. Evaluación de políticas, exigir presupuestos, ¿no? Generar oportunidades, hacer diagnóstico, ¿no? Analizar la situación, y la evaluación de necesidades, accesibilidad, leyes y la investigación, así como realizar un mapeo, son las palabras en las que coincidimos, digamos, la mayoría de quienes estamos aquí, ¿no? Muy bien, un minuto más para que podamos seguir, por favor. Tenemos 21 participaciones, somos 49, indica Martita. ¿Dónde están los demás? Nos faltarían 18 participantes. Adelante, por favor, con su participación. María Elena Valencia Choque ha levantado la mano. Adelante, por favor, querida. Perdón, en este momento me encuentro todavía en el que tengo mucho para exponer, pero por favor unos minutitos más allá, estoy llegando a mi casa, gracias. Ya, querida, sí, no te preocupes, sí, tranquila. Bueno, entonces estaríamos, digamos, terminando esta participación, sí, que es súper importante. Ya somos 23, qué buenísimo. Genial. Y seguimos, ¿no? La accesibilidad, evaluar necesidades, investigar, realizar un mapeo, revisar las leyes. Y Verónica, tu nombre es... alguien ha escrito varias veces Verónica también. El acceso a la tecnología, ¿no? Eso es tan importante. Después, ¿qué más? ¿Qué cosas nuevas más han sumado, ¿no? Las estrategias de comunicación, ¿no? Empatizando, es tan importante esta parte, ¿no? Es tan sustancial, ¿no? Reconstruyendo, muy bien. Tener una planificación, accesibilidad en espacios, varias cosas que podemos tomar en cuenta para transversalizar la discapacidad en nuestros proyectos de desarrollo, ¿no? Tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Claro, de manera estructurada y sistemática, claro. Muy bien, tenemos entonces 24 participaciones el día de hoy y vamos a seguir con la siguiente, ¿ya? Martita, ¿le puedes tomar una captura, por favor, a la pantalla para que veamos nuestra nube luego? ¿Y me la pasas? De acuerdo, voy tomando la ¿La captura?
Súper. Muy bien, vamos ahora con la siguiente. ¿Qué aspectos personales e institucionales debo tomar en cuenta para transversalizar la discapacidad? Vayan respondiendo esa pregunta. Está ahí mismo, en el mismo Menti que están realizando ahora ustedes. ¿Sí? Y de todos modos, así como la compañera que estaba apurada corriendo a su casa, de todas maneras va a seguir abierto el Menti, o sea, ustedes igual de manera asíncrona pueden seguir respondiendo a estas preguntas, ¿sí? Y eso lo menciono porque ya son las 8:25, ¿no, Martita? Sí, estamos en esta hora, 8:25. Ok, entonces voy a dejar de compartir y les pido por favor que ingresen su participación en el Menti, ¿ya? ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Sí, aquí recién está oscureciendo, como podrán ver a mis espaldas. Realmente ha sido un gusto poder participar de este espacio. Gracias, Martita, por la oportunidad. Sé que el tiempo no ha sido, digamos, tal vez suficiente, pero espero haber podido aportar en algo a los procesos realmente de información, de análisis, de reflexión, ¿no? Y de aporte que podemos tener cada una y uno en nuestro rol de ciudadanos del mundo para realmente generar sociedades más inclusivas, ¿no? Como Marta ha subido en el Drive, está la tarea, ¿no? Está la tarea, la evaluación final de este módulo, entonces les reitero, por favor, que puedan realizarlo. Si alguien tuviese alguna pregunta, alguna duda, pues yo estaré también atenta a responder sus preguntas, ¿no? Yo les pido de verdad que puedan aplicar estas herramientas que les he compartido el día de hoy porque son esenciales, ¿no? Y como les decía, están en Word porque ustedes las pueden ajustar, las pueden adaptar de acuerdo a las necesidades de los espacios donde trabajan, ¿sí? Y bueno, con esto les agradezco por su participación. Les envío un abrazo a cada una y cada uno de ustedes desde aquí, desde Guatemala, ¿sí? Así que con todo mi cariño y estaremos encontrándonos en otro momento.